están? Bienvenidas, bienvenidos a CNN Prime. Hoy nos va a acompañar Álvaro García, uno de los integrantes del círculo más íntimo de la campaña de Carolina Toá. Vamos a conversar sobre las propuestas programáticas, el momento político, así que nos va a acompañar en CNN Prime. Una jornada con muchas informaciones, jornada también después de CNN Prime. De aquí se debate, el jueves entonces, aquí se debate con muchos interesantes invitados. Comencemos de inmediato con los titulares. Después de 205 días en prisión preventiva, el cuarto juzgado de garantía de Santiago cambió la medida cautelar del abogado Luis Hermosilla por arresto domiciliario total. La Fiscalía anunció que va a recurrir a la Corte de Apelaciones. A su salida, Hermosilla dijo que estaba contento y que esperaría la resolución del Tribunal de Alzada. La ministra del Trabajo, Yanet Jara, evitó referirse nuevamente a una eventual candidatura presidencial, señalando que solo son rumores. La afirmación la hizo tras la promulgación de la reforma de pensiones, actividad de la que se restó la oposición acusando un supuesto uso electoral. En temas internacionales, más de 500 personas han muerto en Gaza tras los ataques israelíes. De ellos, 200 son niños. El ejército de Israel emitió nuevas órdenes de evacuación en el sur de la franja. Hamás, por su parte, respondió a los ataques lanzando varios misiles a territorio israelí. Y en el deporte, con Arturo Vidal como titular y con Eduardo Vargas liderando el ataque, la selección chilena sale a la cancha para medirse ante Paraguay. A esta hora, el equipo de Gareca enfrenta un partido que desde La Roja asumen como una verdadera final. Todo esto y mucho más, aquí comienza CNN Prime. El presidente Gabriel Boric promulgó la reforma de pensiones, una actividad a la que, salvo el senador Moreira, no asistió la oposición. Natalia Muñoz nos cuenta. Es algo que muchos pensionados estábamos esperando y que me siento contenta que una vez por todas los políticos se pusieron de acuerdo. Y no importa que no tanto para nosotros, sino que para el futuro. O cuando jubilé, sacaba 75.000 pesos. Y ahora son 210, parece que son. Y feliz, ¿no? Felicidad de las pensionadas y el gobierno. Finalmente se promulgó la histórica reforma de pensiones. Con baile y polémicas. Es que para llegar a este momento se necesitó un amplio acuerdo en el que la derecha y el oficialismo tuvieron que ceder. Hemos demostrado que cuando el foco de nuestro trabajo está puesto en las personas, en nuestro pueblo, en a quienes nos debemos, es posible sacar los grandes proyectos adelante. Le agradezco también a los parlamentarios de oposición, y ahí hubo varios que se atrevieron a dar ese paso. No el Partido Republicano, por supuesto. Pero quienes fueron parte del acuerdo decidieron restarse de la ceremonia. Y el único que llegó desde Chile Vamos fue el senador de la UDI, presidente de la Comisión del Trabajo, Iván Moreira. Estoy aquí por un rol institucional como presidente de la Comisión de Trabajo y por haber sido el presidente de la Comisión de Trabajo que nos atrevimos a abrir el diálogo en la reforma previsional. El hecho que yo esté aquí, no hay que hacer ninguna comparación. Representantes de Chile Vamos tomaron distancia del acto, ya que acusaron que sería una proclamación de la titular del Trabajo, Yanet Jara, como aspirante a la moneda, pese a que el Partido Comunista aún no la elige como candidata. Y es que sabemos que el gobierno, cuando estamos frente a unas elecciones, juega sucio. Transformó una promulgación que debiese ser motivo de unidad y de alegría para todo Chile en un acto de campaña. Es un legado con nuestras ideas. Y en pensiones se ha logrado algo muy diferente de lo que ellos también buscaron. Lo primero que hicimos fue cambiar la propuesta original del gobierno. El gobierno nos propuso que la mayor cotización fuera a un fondo de reparto. Nosotros le exigimos que fuera a los trabajadores de Chile. Es que sin duda la reforma que hoy fue promulgada no es la misma que tenía en mente el gobierno en un principio. No se logró poner fin a la industria de las AFP, pero se crea un sistema mixto, un nuevo seguro social, beneficios para las mujeres y se aumenta la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. ¿Cuántos millones se gastaron en campañas para echar abajo esta reforma? ¿Cuántos portazos y cuántas líneas rojas tuvimos en los 2 años que se discutió en el Congreso?
pero al final sí que se pudo, Pasó ya el Tribunal Constitucional y pronto se va a publicar como ley de la República. Y una vez publicada, comienza la implementación de la ley. Que el primer beneficio que empieza a regir, y que es el seguro de lagunas previsionales, esté en plena vigencia desde el mes de mayo. Junto con recibir un aporte monetario del seguro de cesantía, se les va a pagar la cotización para que no se generen lagunas previsionales. Los dineros aportados provienen en su mayoría de los trabajadores y se establece un 7% de cotización adicional para los empleadores. En total pagarán un 8,5%, ya que al 1,5% por el seguro de invalidez y sobrevivencia actual se le suma lo adicional, aumento que será progresivo en 9 años. Luego en el mes de agosto empezaría la cotización del empleador con la primera parte del aporte patronal, que va a ascender al 1% este año, y en el mes de septiembre ya estaríamos en condiciones de hacer el primer aumento de la PGU a 250.000 pesos. En septiembre los pensionados mayores de 82 años tendrían el aumento de la PGU. 1 año y medio después la recibirán quienes tengan 75 años o más. Y 2 años y medio después, es decir, a finales del 2027, sería el turno de los jubilados mayores de 65 años. La creación del Seguro Social, que requiere a su vez la formación de un consejo y de una institución que va a encargarse de la administración. Y en la industria de las AFP los cambios no comenzarán antes de 2 años más, donde se pondrá fin a los multifondos y luego se licitará a los afiliados antiguos con el fin de que bajen las comisiones. Bueno, la Comisión de Gobierno del Senado le dio un portazo al Ejecutivo y declaró inadmisible la indicación que buscaba restringir el voto de ciudadanos extranjeros para las elecciones en nuestro país. Vamos a tomar contacto con Francisca Cárdenas para conocer más detalles. Francisca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Poder modificar y limitar principalmente lo que es el voto extranjero. Eso es lo que buscaba el Ejecutivo a través de esta indicación que es clave en esta discusión para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias en nuestro país, pero que se rechazó en la Comisión de Gobierno Interior del Senado ayer porque no hubo presencia del Ejecutivo y al menos la postura del Gobierno y también de los parlamentarios oficialistas es que se puso en tabla muy tarde, se avisó muy tarde al gobierno de que se iba a discutir y que se iba a votar esta indicación que es clave al menos para el gobierno en esta discusión en torno a procesos electorales. Fue declarada inadmisible por parte de los miembros de la Comisión de Gobierno Interior del Senado, señalando su postura al menos para rechazarla y declararla inadmisible fue que es una discusión, lo del voto extranjero, que se tiene que dar en la discusión de la ley de migraciones, la ley miscelánea de migraciones, y no en lo que estaban discutiendo en ese momento que tenía que ver con el aumento de las sanciones y las multas para el próximo proceso electoral. Pasemos a escuchar parte entonces de lo que fue principalmente la postura de la senadora Luz Ebensperger en esta discusión. Yo estoy en contra de esto, el Ejecutivo lo que quiere, ¿no es cierto?, y de eso da cuenta también el resto de sus indicaciones, es que para los extranjeros sea voluntario votar. A mí me parece, y de verdad lo digo, un desincentivo, un despropósito. Uno siente cuando está viendo todo lo que pasa con la migración clandestina que el Ejecutivo, la verdad que está medio perdido, porque lo que quiere es quitarle derechos a los migrantes regulares que han ingresado conforme a la ley y por otro lado quisiera entregarle privilegios a los que han ingresado por la ventana, a los ilegales, a los clandestinos, como es, ¿no es cierto?, con esta regularización que se ha dado. Bueno, hay parte de la postura de la senadora de que se tenía que discutir en otra ocasión. Lo que sí se ha dicho por parte del Ejecutivo es que se buscará poner sobre el debate nuevamente esta discusión. Ya no se puede reponer, es muy difícil porque el gobierno al menos sabe que no tiene los votos en la sala del Senado para poder nuevamente reponer esta indicación que tenía que ver con el voto extranjero. Por otro lado también, en la Comisión de Gobierno Interior, que se está discutiendo el tema de las multas, se planteó por parte de un senador, del senador Velázquez, que representa al norte del país, poder aumentar las sanciones de las personas que no voten en 2 ocasiones reiteradas, en 2 procesos electorales consecutivos, que se aumente la sanción de 0,5 UTM a 1 UTM y por otro lado él planteaba una idea que fue bastante debatida, quitar la licencia de conducir por 6 meses a las personas que
finalmente no voten. Eso se rechazó, pero él va a poder reponerlo en la sala del Senado, porque se decía por parte de los senadores que hay muchas personas que viven del transporte, así que también eso es algo que se discutió en la comisión. Y por otro lado también, en torno al voto obligatorio, hay varios parlamentarios que dicen y acusaron a los senadores de la comisión de que estaban con la calculadora en mano, sobre todo y principalmente por parte de la oposición, que les conviene, decían unos diputados, que no se modifique el voto extranjero porque así tienen hartos votos para lo que van a ser las próximas elecciones. Pasemos a escuchar parte de lo que dijeron los diputados. El gobierno no alcanzó a llegar porque el presidente de la Comisión de Gobierno Interior, el senador Osandón, puso 2 horas antes del inicio de la sesión el proyecto en tabla. Me parece que igual hay un fair play que el senador Osandón está olvidando y que es importante si pensamos en las reformas necesarias para la mejora del sistema político. Así como yo no me meto en las elecciones de Argentina, Perú, Bolivia o Venezuela, es incomprensible que nosotros autoricemos a que personas que no son nacionales puedan participar de este tipo de elecciones. Y algo que es de sentido común, en el Senado de la derecha parece que está viendo como una oportunidad electoral para captar esos votos y es por eso que el gobierno ya ha ratificado que insistirá en esta reforma necesaria. Yo creo que los extranjeros no nacionalizados efectivamente no pueden escoger presidente de la República. Me parece que eso no solo sucede en Chile, sucede hoy día o no debiera suceder solo en Chile, es lo que es la regla en general en muchos países. A que saquemos la calculadora de la decisión que vamos a tomar, porque efectivamente algunos sacan la cuenta que ese voto de extranjeros favorece mucho más a un sector político, en este caso a la derecha. Pero si mañana cambia el viento y después comienza a favorecer ese voto a otros sectores políticos, entonces vamos a legislar en contrario. Yo creo que aquí apliquemos un principio. Quienes tenemos la plena ciudadanía, escojamos a nuestras autoridades máximas. Es lamentable que nuevamente intenten cambiar las reglas del juego a última hora, pasando por el costado de la democracia, simplemente pensando en réditos electorales. Las reglas no sean las mismas para todos. Todos los ciudadanos tenemos las mismas reglas, deberes y derechos frente al país. Entonces, que hagan diferencia, naturalmente, que es afectar la democracia. Otra de las cosas que se discutió en esta Comisión de Gobierno Interior del Senado es que, por ejemplo, no se aplicará sanción a quienes el día de la elección se encuentren enfermos o en una localidad a 200 kilómetros del local de votación. Eso se quería modificar por parte de la senadora Luz Ebensperger a 300 kilómetros porque ella decía que hay personas que viajan justamente para no votar. Pero ahí el senador Osandón señaló que 200 kilómetros en el sur es una brutalidad, decía el senador, cuando hay caminos malos, por ejemplo, cuando se hizo esto se pensaba en quienes estaban a distancia y tenían ese problema, pero no en quienes se van más lejos para no votar. Así que eso es algo que también se discutió y finalmente se rechazó y quedó en 200 kilómetros, que son puntos claves para lo que van a ser las próximas elecciones. Por otro lado también, a fines de abril se va a presentar y se va a votar un proyecto por parte también de diputados que tiene que ver con el voto extranjero. Así que son varias las iniciativas que se están discutiendo en torno a este tema para las próximas elecciones presidenciales y parlamentarias. Muchísimas gracias, Francisca Cárdenas, por toda la información desde el Congreso. Bueno, el subsecretario de Redes Asistenciales, Osvaldo Salgado, presentó su renuncia voluntaria al cargo. La autoridad había asumido en 2023 en reemplazo de Fernando Arauz y va a dejar el cargo en los próximos días por motivos de salud. Su salida se produce luego de que las listas de esperas aumentaran respecto al año anterior y a las irregularidades detectadas por la Contraloría en el orden de prioridad de los pacientes. Es un tema de absoluta relevancia para nuestro país, donde se han logrado avances sustantivos, se han reducido los tiempos de espera en atenciones quirúrgicas, en atenciones ambulatorias también, y por supuesto seguiremos trabajando en esa línea incansablemente. El SENDA dio a conocer los resultados del estudio de drogas en población escolar, en el que se confirmó la baja en el consumo habitual de tabaco y un aumento en la percepción de riesgo respecto al uso de marihuana. Eso sí, el sondeo sostiene que ahora son las mujeres las que encabezan los índices de consumo. Pablo Figueroa tiene esa información.
La 15ª edición del Estudio de Drogas de Población Escolar 2023 realizado por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Droga y Alcohol trajo consigo noticias más positivas que las negativas. De hecho, reveló que el consumo de tabaco y alcohol entre los estudiantes de octavo básico a cuarto medio ha alcanzado sus niveles más bajos en las últimas 2 décadas. Pensábamos que había que ser muy cauto porque los resultados de este podían significar un rebote, digamos, de prepandemia, digamos, volver como a las cifras anteriores. Y eso es positivo porque no fue así. O sea, tabaco, alcohol, va en la curva, se ha estabilizado a la baja. En los principales resultados, la predominancia del consumo de alcohol cayó de un 24% de 2021 a un 22,7% en 2023, consolidando una tendencia a la baja que se ha mantenido desde 2017. Y ojo, en el caso del tabaco, el uso diario descendió a un histórico 1,3%. Y en los otros datos, así como la pasta base y la cocaína se mantienen en cifras marginales por bajo el 2%, la gran preocupación está en 2 ítems. El primero, el estudio indica que el consumo de marihuana se mantiene estable en un 19,1%, sin cambios significativos respecto a 2021. El tema post-pandemia nos trajo muchas consecuencias y secuelas en este tema de las drogas. Uno, por el mal uso del tiempo libre que tienen los jóvenes, que se vieron de estar encerrados 2 años, después tener este tiempo, mal uso de él, la venta deliberada que hay en las ferias de pastillas, y los chicos compran para consumo personal como también para vender. Y en el caso de marihuana hay una estabilización también del consumo. Es mucho más baja que prepandemia, que nosotros hoy día estamos mirando prepandemia y pandemia, esas 2 mediciones. Hoy día tenemos un 19,1 en el caso de la marihuana. La sustancia más consumida en todo caso, de mayor prevalencia, es el alcohol. Y la otra preocupación es la feminización del consumo. Es decir, las escolares chilenas presentan tasas más altas de consumo en comparación a sus pares masculinos. Un 25,5% de las alumnas de octavo a cuarto medio declara haber consumido alcohol en el último mes, en contraste al 20,1% en varones. Esta tendencia de que las niñas tienen mayor consumo a la población masculina puede deberse a factores biológicos, sociales y también psicológicos, entre los cuales, por ejemplo, tenemos que las niñas tienen mayor vulnerabilidad a la ansiedad y a la depresión. También pueden haber problemas como de percepción de autoimagen, necesidad de aceptación en el grupo de pares. También pueden haber problemas de comunicación con su familia y sus padres o sus cuidadores directos. Menor percepción del riesgo al consumo de drogas, etcétera. Y en el cierre, uno de los puntos positivos es la percepción de riesgo sobre el consumo frecuente de alcohol y tabaco, que ha aumentado y que podría estar influyendo en la reducción del consumo de entre los jóvenes. Hacemos una pausa en CNN Prime y al regreso vamos a estar aquí en estudio con uno de los miembros del comando del equipo inicial, como por así decirlo, de campaña de Carolina Toá, Álvaro García, al regreso aquí en CNN Prime. Bueno, conversamos con Álvaro García, economista, exministro además de Estado y miembro del equipo, no sé si decirle, Álvaro, de campaña o de pre-campaña de Carolina Toá, ¿no? Carolina lo llamó núcleo porque Núcleo, es ¿ya? un pequeño grupo con el cual parte. Ya. Lo primero, ¿qué le pareció? Porque lo dio a conocer públicamente después de que se diera a conocer en el diario La Segunda otro grupo como de hombres, además porque salían puros hombres en la foto, que rodeaba a Carolina Toá. Bueno, fue una especulación de un medio no muy acertada a juzgar por las decisiones posteriores de Carolina, pero no tenía nada que ver con su decisión. ¿Cómo definiría este equipo de trabajo? ¿Cuál es el espíritu de este equipo de trabajo en su composición y en su objetivo? El principal espíritu es trabajar y hay mucho por delante. Es un grupo muy diverso en su composición y en su experiencia. Hay gente de distintas edades, gente que ha trabajado en el Estado, gente que ha trabajado en los municipios. Creo que es un equipo que atiende bien las necesidades del momento. Claudio Castro, está usted, que fue parte de los gobiernos históricos de la Concertación, Pía Mundaca también, que trabajaba con Carolina Toá en el Ministerio del Interior, entre otros, estoy nombrando, estoy resumiendo, me perdonan a los que no lo mencione. Quiero preguntarle, ¿cómo ve el momento político? ¿Cómo está el país? ¿Cómo ve usted el clima político? El clima político del país ha estado muy violento, diría yo, con posiciones muy polarizantes.
pero con buenos chispazos de futuro. La promulgación de la ley de pensiones hoy día es un muy buen ejemplo de lo que el país necesita. Construir acuerdos amplios en beneficio de la población. La ley que creó el Ministerio de Seguridad es otro buen ejemplo. Ese es el camino que los chilenos esperan de su clase política y que el país necesita. Ahora, usted habla de polarización y ahí tenemos un candidato, no sé a quién se refiere, si lo encarna en un candidato, en una candidata, ¿en quiénes ve esa polarización? Yo diría que es un clima. Ah, ya, de todo. Es un clima no solo nacional, global, que también ha permitido que los polos se expresen con mayor fuerza. Y vemos en el mundo, por ejemplo, lo que pasa en Estados Unidos, un polo muy radical que es ajeno a lo que fue la derecha tradicionalmente. Y en Chile estamos viendo más o menos lo mismo. ¿Y cómo ven en ese contexto la candidatura de Evelyn Matei y las propuestas últimas que le hemos escuchado? Bueno, la candidatura de Evelyn Matei yo creo que representa algo más de centro, siendo todavía una candidata de derecha, que los candidatos que se sitúan más a la derecha la están complicando de manera creciente, y creo que eso ha afectado en algo las posiciones que ella misma ha ido tomando, que tienden a asimilarse más a los candidatos de extrema derecha. Dicho en fácil, ¿se ha ido derechizando en sus propuestas? Yo no me atrevería a decir eso, pero su actitud frente a la pena de muerte creo que fue un claro movimiento en esa dirección, que claramente a mi juicio no es la que el país necesita. Quisiera preguntarle, cuando usted ve el panorama electoral, evidentemente una de las propuestas que llamó mucho la atención fue la que dijo Paulina Bodanovich, presidenta del Partido Socialista, en Tolerancia Cero, en que plantea por qué no el PS, el PPD y el Frente Amplio apoyan a Carolina Toá y le dan una fortaleza a esta candidatura. ¿Qué le pareció esa propuesta? Bueno, yo no sé si fue realmente una propuesta. O una pregunta al menos. Creo que sería muy positivo que así terminase ocurriendo, pero como lo ha dicho también Carolina en repetidas ocasiones, nosotros respetamos mucho los procesos internos de los partidos, tanto el Frente Amplio como el Partido Socialista están en medio de ese proceso y esperamos que concluya pronto y positivamente. ¿Le gustaría que el Partido Socialista se sumara a la candidatura de Carolina Toá pronto? Sí, por supuesto que nos gustaría, pero respetamos sus tiempos. Pero no le están dando, o sea, cada día que pasa, ¿no le están dando ventaja al adversario del frente? Francamente creo que una semana más, una semana menos, porque de esos tiempos que estamos hablando no hacen gran diferencia. Además, para una historia de trabajo conjunto entre el Partido Socialista y el Partido por la Democracia, que es muy fuerte, muy sólida, no me cabe duda que vamos a seguir encontrándonos. ¿Usted le encontraría alguna lógica que el PS y el PPD llevaran dos candidatos distintos a la primaria? O sea, que el socialismo democrático tuviera dos candidatos. Francamente no creo que sería conveniente. No ha ocurrido en el pasado, no tiene por qué ocurrir ahora. Por eso lo decía. ¿Usted cree que no va a ocurrir finalmente? Bueno, espero que no, pero nuevamente es decisión de ellos y la respetamos. No, entiendo que ustedes la respetan, pero para usted no tendría mucho sentido que el PS y el PPD llevaran dos candidatos. No, realmente no tendría mucho sentido. ¿Y por qué no tendría mucho sentido? Es interesante explicárselos de su perspectiva a quienes nos ven. Por la identidad de posiciones, intereses e historia que tenemos. Hemos compartido décadas de trabajo conjunto, tenemos una visión sobre Chile muy parecida. Cuesta encontrar las diferencias entre nosotros. Ahora veamos dentro de el oficialismo, una rival que pareciera empezar a expectarse bastante es Janet Jara. ¿Es una rival difícil en una primaria? Yo creo que... Difícil de vencer, me refiero. Que lo que le interesa a todos los candidatos que van a la primaria es que la primaria sea competitiva, que atraiga atención, que invite a los chilenos a informarse y a participar de ella. Por lo tanto, mientras más atractiva sea la candidatura, mejor es para el proceso. Ya. Bienvenida a la competencia. Ya. ¿Pero es una candidata difícil de ganar? Yo no sé si es difícil de ganar, pero una buena candidata. Y en ese sentido, ¿cómo le ha llegado a Carolina Toá y a quienes trabajan también con ella, en este núcleo, como ella lo ha denominado, las palabras, por ejemplo, alguien muy cercana a Michelle Bachelet, destacando el parecido de Janet Jara con Michelle Bachelet en su tipo de liderazgo? Yo realmente no creo que haga mucha diferencia para Carolina y su candidatura. Ella tiene un pasado que el país conoce,
muy sólido, una enorme experiencia, ha hecho cosas a los distintos niveles del país y eso es lo que ella le está ofreciendo al país, no una comparación con otra persona. Carolina Toá tiene un peso propio que creo que eso es lo que la ciudadanía le va a reconocer. Ahora, obviamente que quienes apoyan a Janet Jara exhiben las 40 horas, la reforma previsional, el sueldo mínimo. Eso como proyecto o como logros dentro del gobierno, versus seguridad, que es un ámbito bien criticado, ¿no es difícil para Carolina Toá? Bueno, el ámbito de la seguridad es un problema muy grande para el país. Por mucho tiempo ha ido creciendo de manera continua, no afortunadamente en este tiempo que ha tendido a estabilizarse. Y por cierto, la ciudadanía sigue teniendo esa como su preocupación central. Pero si uno mira el panorama político, cuesta ver una persona mejor preparada para enfrentar el desafío de la seguridad que Carolina Toá. ¿Usted cree que está mejor preparada que Evelyn Matei, que tiene una postura súper dura en los temas de seguridad? Sin lugar a dudas, porque Carolina Toá ha conducido un proceso que ha generado una nueva institucionalidad para enfrentar el tema de la seguridad y una institucionalidad consensual entre los distintos sectores políticos. Proyectos de ley que se demoraron décadas en salir fueron aprobados en este periodo y tienen que ser implementados. Nadie mejor que ella conoce cómo llevar adelante esa iniciativa y también es capaz de mantener la unidad que logró para que se aprobaran esos proyectos. ¿Usted diría que Carolina Toá tiene entonces, para ver si entiendo bien lo que me está diciendo, ¿usted diría que tiene más capacidad de llegar a acuerdos que Evelyn Matei? Bueno, lo ha demostrado en los hechos. Ha demostrado en los hechos que ha enfrentado y logrado acuerdos en temas tan difíciles como cómo enfrentar el terrorismo o cómo crear una nueva institucionalidad que le dé más tranquilidad a chilenos y chilenas en materia de seguridad. ¿Y por qué Son hechos concretos. ¿Por qué los chilenos evalúan mal la gestión de seguridad de este gobierno? Porque la seguridad sigue siendo un tremendo problema para el país, a pesar de que hay avances notorios. La gente que vive en el norte comprobará que la inmigración ilegal se ha reducido enormemente. La gente que vive en el sur comprobará que los conflictos en la Araucanía se han reducido significativamente. Hay avances, pero el problema sigue presente y hay que persistir en un esfuerzo que Carolina ha iniciado. ¿Es difícil ser candidata saliendo de un gobierno, es decir, ser identificada como una candidata de continuidad? Y esto no lo digo solo para Carolina Toá, también podría ser para Janet Jara, pero ¿es difícil ser una candidata de continuidad de un gobierno que tiene un 30% de evaluación positiva? Si uno mira el mundo, en general los gobiernos no son sucedidos por gobiernos del mismo signo, y en ese sentido sí, por cierto es difícil. Pero también estamos confiados en que Carolina conoce bien no solo las aspiraciones de los chilenos, sino cómo atenderlas. Y eso es lo que al final del día la ciudadanía va a juzgar. No es una competencia fácil, pero estamos esperanzados. ¿Está cuesta arriba la competencia, como dijo el senador Insulza, que está con Carolina Toá? Sí, por supuesto, está cuesta arriba la competencia, pero no aminora el esfuerzo que vamos a hacer. ¿Y qué es lo que la hace más cuesta arriba cuando ustedes hacen un análisis político? Para empezar, los números desde los cuales parte Carolina Toá. Por supuesto, para partir por eso, pero también los números están siendo cada vez más auspiciosos. En un periodo muy breve de tiempo, Carolina ha subido mucho en la encuesta en la medida que el país escuche su visión del país en su conjunto y no lo que le ha tocado solamente en materia de seguridad durante este gobierno. Creo que esos números van a seguir incrementándose. ¿Ustedes manejan algún sondeo propio? No, no tenemos sondeo. Era para preguntar, me hubiera gustado saber. Hablemos de, no puedo hablar de un programa todavía, pero de los lineamientos que ustedes han comenzado a conversar y estas escuchas de las cuales ha hablado Carolina Toá. ¿Cuánto de continuidad y cuánto de cambio hay en lo que propone? Bueno, hay por cierto de continuidad y cambio. Carolina ha hablado de 3 conceptos. Fortalecer el progreso. Chile tiene una enorme oportunidad de crecimiento, probablemente como no la ha tenido en muchos años, y aprovechar esa oportunidad es lo que el gobierno de Carolina se propone hacer. Hay cimientos de eso iniciados durante este gobierno.
Cuando se termine de tramitar el proyecto de permiso, se va a reducir muy significativamente los tiempos de aprobación de los grandes proyectos de inversión, que son los que se requieren para estimular el crecimiento. Pero para explicarle a la gente, porque la gente, si ve a una candidata, como hablábamos, de gobierno, dice, bueno, va a continuar más o menos con lo mismo. ¿Va a ser un segundo gobierno yo no diría que... del Frente Amplio con el socialismo democrático? O sea, ¿qué tanto de continuidad y qué tanto de cambio, si pudiéramos profundizar en eso? Es, por decirlo de alguna manera, ¿va a ser una candidatura de continuidad? No, yo diría que es una candidatura de futuro, que asume los desafíos del futuro. En materia de crecimiento, por ejemplo... Entonces, ¿no va a ser una candidatura de continuidad? No, va a tener anclas o vínculos con lo que se ha hecho en el pasado. En este gobierno, Carolina Toá ha sido parte de muchos gobiernos de Chile, y como ella bien lo dice, está orgullosa de su participación en gobiernos que además le dieron enormes beneficios al país. Los gobiernos en que participó Carolina antes de este promovieron el mayor ritmo de crecimiento que ha tenido Chile en su historia. Entonces, rescatar esa experiencia es sin duda positivo. Pero también es cierto que los desafíos y las oportunidades que Chile hoy tiene son distintas a los del pasado. Lo ejemplifico en el desafío del cambio climático, un desafío global, pero que le abre una oportunidad a Chile gigantesca. Chile tiene los alimentos que el mundo va a demandar, la energía limpia que el mundo requiere, los minerales críticos que el mundo está demandando. Esa oportunidad no estaba abierta hace 10 años, hoy está. Por ejemplo, no sé si ya han conversado algunos de estos temas, por eso le pregunto algunas cosas que nos pueda adelantar de qué cambios haría ella, qué cosas haría ella relevantes. Por ejemplo, en materia de temas que tienen que ver no solamente con la mujer, pero que tienen que ver con ese ámbito, Carolina Toá va a impulsar una ley de abortos con plazos, pero sin causales, como la que pretende impulsar o comenzar a impulsar este gobierno. Si es que ella llegara a la moneda, ¿impulsaría aquello? La verdad no es un tema que yo haya visto con ella, pero este gobierno está buscando impulsarla y Carolina probablemente va a continuar en esa línea. ¿Cuál es la opinión que tienen respecto de un tema que también ha impulsado este gobierno, que es restringir el voto de los extranjeros y que hoy día está súper en la contingencia porque hoy día se rechazó? Bueno, la posición del gobierno en esa materia es similar a la que tienen los inmigrantes en todas partes del mundo, que después de cierta cantidad de tiempo y ciertas condiciones tienen derecho a voto, antes de eso no lo tienen. Tienen que ser ciudadanos plenos, tienen que haber Pero este gobierno quiere restringirlo a las elecciones locales, y eso es algo súper llamativo porque uno no se lo había escuchado en general. No lo quiere, según mi entender, no lo quiere restringir a las elecciones locales. O sea, la primera etapa de la vida de un inmigrante en Chile le permite votar en elecciones locales. Posteriormente puede votar en las nacionales también. Hoy día sí, pero lo que cambia ¿sí? No es mi comprensión, pero no, puede estar equivocado. No ¿Y es usted un qué tema opina que al haya respecto? visto. ¿Le parece que haya que restringir el derecho a voto solo a las elecciones locales? No. ¿Por qué se lo digo? Porque es bueno transparentar un poco eso, y es que obviamente siempre vimos en general en la izquierda planteando y respaldando el derecho pleno de los extranjeros con ciertas condiciones, pero en todo tipo de elecciones. Viene una inmigración venezolana importante, se hacen muchas veces los cálculos de que favorece a sectores más conservadores y surge esta propuesta que es llamativa para la izquierda. Yo no diría que es un tema de cálculo, sino que es de estar seguro que las personas viven en Chile por una suficiente cantidad de tiempo para compenetrarse de las necesidades y de las oportunidades que el país tiene antes de ser un ciudadano pleno. ¿Pero usted les restringiría el voto para siempre, solo las elecciones locales? Nunca para siempre. Que sea progresivo, pero que puedan votar un día en las nacionales. Y que tengan ciudadanía plena para tener derecho a voto pleno. En las nacionales y parlamentarias, y para que se entienda que no están viendo, estamos hablando con derecho pleno. Quisiera preguntarle, ¿cuál es su evaluación con hombre de amplia experiencia en el mundo económico? Me imagino que usted va a tener un rol en las materias económicas también de este núcleo y después de un futuro comando, ¿no? Bueno, en el núcleo ciertamente. Ya. Y quisiera preguntarle, ¿cuál es su juicio sobre el manejo económico de este gobierno? ¿Y cómo ha evolucionado también? ¿Usted coincide con Carolina Toá que fue un error? Ella ha hablado, por ejemplo, de seguridad. Yo le pregunto a usted, ¿fue un error que este gobierno no tuviera desde el comienzo el crecimiento en el centro? Yo creo que este gobierno asumió en una coyuntura
muy difícil en términos económicos, donde había que poner la atención en equilibrar las cuentas. Chile estaba gastando mucho más de lo que tenía. Y el primer año de gobierno hubo un recorte en el gasto fiscal como nunca ha habido en la historia de Chile, que por cierto inhibe el crecimiento, pero genera las bases para crecer más rápido después. Y estamos viviendo eso de manera paulatina, pero estamos viendo tasas de crecimiento cada vez superiores. Si no hubieran estabilizado la economía, como lo podemos ver desgraciadamente en nuestros países vecinos, el costo de hacerlo más adelante es gigante. Miren la realidad de Argentina, como buscando estabilizar la economía, crece la pobreza, decrece el ingreso, decrece el producto. Eso es lo que este gobierno evitó en su primer año. Ahora, parte de esa desestabilización o desequilibrio de las cuentas tiene que ver también con medidas que fueron apoyadas por parte de quienes hoy gobiernan, sobre todo el Frente Amplio, apruebo el sector que se denominaba antes Aprodignidad, me refiero con los retiros de pensiones, por ejemplo. Sin lugar a dudas. Hay una responsabilidad ahí también de parte de los dirigentes actuales. También de algunos dirigentes actuales, porque no todos participaron de eso, pero el retiro de pensiones en el contexto de los fondos de apoyo a la ciudadanía producto de la pandemia produjo un efecto de demanda que la economía no podía soportar y por eso tuvimos la inflación que tuvimos. Al gobierno que venía, el del presidente Boric, no tenía otra alternativa responsable que estabilizar la economía. Pero de alguna manera lo hizo bien. Era un daño autocausado también en parte. Bueno, pero había que hacerlo, había que asumir ese costo. Pero, por cierto, era un costo. Hubiera sido mucho más fácil seguir gastando plata, pero completamente irresponsable. Ahora, que en el programa de gobierno, tal como ha reconocido el propio presidente Boric, no haya estado el crecimiento en el centro, ¿fue un error? Porque él ha reconocido que hubo un cambio, lo ha reconocido el propio Marcel, el propio ministro de Hacienda. Es indudable que Chile requiere poner el crecimiento en el centro y creo que es lo que más ha dicho Carolina Toá. Su esfuerzo va a estar en que Chile vuelva a crecer porque tiene las oportunidades para lograrlo. Por eso ella dice, hay que creer en Chile. La verdad es que estamos viviendo en ese sentido un momento afortunado. Chile tiene los recursos que el mundo demanda y por lo tanto tenemos las condiciones para atraer inversión, usar esos recursos para apoyar el desafío que existe a nivel global y al mismo tiempo crecer. Entonces, ¿es un error que no haya estado en el centro al comienzo del gobierno? Tiene que estar en el centro. Y cualquiera que no lo haya puesto en el centro, a mi juicio, se equivoca. ¿Y por qué ustedes, como equipo, y la candidatura que encarna Carolina Toá, puede ofrecer una mejor vía económica que, por ejemplo, Evelyn Matei? Bueno, vamos a tener que ver los programas. Si se trata de historia y de experiencia demostrada, sin lugar a dudas, los gobiernos en que ha participado Carolina Toá tiene el mejor registro histórico de crecimiento. En ese sentido, hay razones para pensar. Pero, como te decía antes, los desafíos del pasado no son los mismos desafíos del futuro. Nosotros estamos concentrados en identificar aquellas cosas que sí van a hacer crecer a Chile y eso es lo que vamos a presentar. Ojalá coincidamos. ¿Qué tan distinto cree usted que podría ser una gestión económica y un programa económico de Carolina Toá y uno de Evelyn Matei o de Johannes Kaiser o de José Antonio Cast? ¿Qué tan distinto en la economía? Hay que verlo, hay que verlo. Yo conozco a algunas de las personas que trabajan con Evelyn Matei, Ignacio Briones, por ejemplo, del cual tengo un enorme aprecio y muchas coincidencias, pero también reconozco que en ese colectivo de personas hay diferencias muy significativas. Y si nos vamos más hacia la dupla Kaiser-Cast, las diferencias son aún mayores. Yo creo que Chile lo que necesitan para crecer, pero también para la seguridad, también para hacer efectivo el valor de la solidaridad, es fortalecer el diálogo, la colaboración entre actores que piensan distinto. Eso es lo que nos hemos planteado, eso es lo que se le va a proponer al país y desafortunadamente no es lo que están proponiendo los candidatos más de derecha que siguen en la política de los combos, no
en la política del diálogo y los acuerdos. ¿En quiénes está pensando? En general, en la actitud de la derecha en este último tiempo. ¿Incluye a Evelyn Matthys en eso? El solo hecho hoy día, yo no lo quiero personalizar. No, porque es la candidata, ¿no? Sí, pero son posiciones políticas de grupos mucho más amplios. Pero usted incluye a todo Chile Vamos hasta libertarios. Yo no diría que a todos, pero el hecho que hoy día, por ejemplo, la oposición se restara de participar en la promulgación de la ley de pensiones, un éxito del país y de ellos también, habla de que todavía no llegan a este punto, a entender la importancia de avanzar juntos. ¿Usted le parece que su ausencia fue un error? Absolutamente. ¿Qué señal le dieron al país, según usted? Para mí es incomprensible, la verdad. No logro entender. Cuando ellos apoyaron un proyecto, incluso se congratularon del contenido de ese proyecto, después no concurrir a su promulgación es algo que me escapa a mi comprensión. ¿Será que los costos que tienen que pagar frente al electorado más de derecha, como Kast, Kaiser, por llegar a ese acuerdo, es muy alto? Puede ser. Hemos visto una polarización en ese sentido, tratar de responder, pero creo que se alejan mucho del sentido común de los chilenos. ¿Sí? Los chilenos lo que quieren hoy día es avanzar. Todas las encuestas lo indican además. Queremos que los políticos construyan acuerdos, queremos que los políticos construyan acuerdos en las cosas que nos importan a nosotros, a la ciudadanía, y aquí hay un ejemplo claro de eso. Fíjese que Diego Chalper nos decía que es un triunfo del sistema de capitalización individual, la reforma de pensiones. Debían haber concurrido a celebrarlo entonces. Y en cambio, el diputado Ilavaca decía que había sido un fracaso de sus convicciones, de su sector, el mismo al que usted pertenece, esta reforma de pensiones. Y que si a él lo hubieran invitado, que no lo invitaron, pero que si a él lo hubieran invitado, él no hubiera ido porque no había mucho que celebrar. Bueno, yo creo que la tercera edad de Chile, la actual y la porvenir, tiene mucho que celebrar. Y la economía en su conjunto también tiene mucho que celebrar. Van a subir las pensiones particularmente de las mujeres, que son las que reciben menos pensiones. Va a aumentar el ahorro nacional indispensable para que aumente la inversión y con ello el crecimiento. No hay por dónde perderse. Esta es una buena noticia para Chile. ¿Hay fundamentalismo ecológico, como ha denunciado Evelyn Matthys en este gobierno, a raíz de la no aprobación de varios proyectos? ¿Cómo cuáles? El caso de en el norte, la demora en Dominga, proyectos todavía que están sometidos a evaluación y que se retrasan. Se han aprobado una enorme cantidad de grandes proyectos. Esta palabra de fundamentalismo ecológico, para ser súper justa con Evelyn Matthys, la pronuncia en el medio de toda esa polémica que hubo por el apagón y por uno de estos proyectos, esta gran segunda línea que va desde el norte hasta el centro-sur del país de transmisión, que todavía está en proceso. Quimarlo Aguirre. Sí. A raíz de todo eso... Un proyecto crucial. Bueno, a raíz de eso habla del fundamentalismo ecológico de este gobierno. Así que, pero para más de detalles... Este gobierno, sí, ese proyecto lleva muchos gobiernos. Yo lo sé, pero yo le estoy dando... No puede ser de este gobierno. Yo le estoy dando el dato de en qué contexto ella dice que en este gobierno hay fundamentalismo ecológico. A mí no me importan los términos. Lo que sí me importa y mucho es que ese proyecto salga adelante. Ese proyecto es indispensable para beneficiarnos de la riqueza de energías limpias que el país tiene. Y creo que el proyecto de racionalización de los permisos que está pronto a aprobarse, espero, es una muy buena noticia en ese sentido. ¿Qué le pareció el rechazo? Se puede insistir, no está rechazado definitivamente al levantamiento. No es técnicamente levantamiento de secreto bancario, sino de flexibilización de las normas y el proceso para levantar el secreto bancario, que por parte de Chile Vamos y más allá de la derecha ha sido rechazado. Me parece que es una pena que se rechace. Era una forma de poner al día a Chile. Todos los países del mundo prácticamente tienen lo que el gobierno estaba promoviendo. Se pueden levantar el secreto bancario, se puede hacer en toda Europa, se puede hacer en Estados Unidos, y por una razón muy práctica, porque la inseguridad crecientemente proviene de la riqueza de los grupos de narcotráfico que lavan dinero a través de estos subterfugios. Atender ese problema, no solo ese problema, también el problema de la evasión tributaria, requiere levantar el secreto bancario. Y no lo estamos inventando los chilenos, lo que los chilenos estamos inventando es no hacerlo, porque en el resto del mundo se hace. ¿Usted diría que hoy día estarían como contentos los
criminales del crimen organizado con este rechazo? Siguen con una herramienta para hacer sus maldades. O sea, para ellos es una buena noticia. Yo creo. Pero la derecha dice, y la oposición, que no hay confianza en cómo se va a usar esta herramienta y que siempre tiene que haber un juez fiscalizando aquello y que no hay que flexibilizarlo más, que basta con lo que hay. Bueno, el propio sistema judicial dijo lo contrario. Dijo que les vendría muy bien que le alivianaran la carga en una materia tan compleja. Así que cuando la justicia habla, yo le haría caso. ¿Requiere Chile un alza de impuestos para todas las necesidades sociales? Yo no creo que sea el momento de hablar de alza de impuestos. Sí me parece muy adecuado lo que el propio ministro Marcel está haciendo, que es reducir los impuestos a las empresas, porque efectivamente son muy altos en Chile, pero de manera compensada, porque está claro que al fisco no le sobra plata, al contrario, le falta, como lo ha dicho la propia candidata Matei, no va a haber plata para el futuro gobierno. Por lo tanto, si queremos hacer más competitivas las empresas chilenas bajando su tasa tributaria, tenemos que identificar una manera de compensar esa reducción de impuestos. Me sorprende lo que me dice, porque quiere decir que usted cambió de postura. No. Sí, porque en un libro que escribió justamente con Carolina Toá, del diálogo a la colaboración, cómo construir soluciones colectivas a desafíos complejos, sí. A raíz de este libro, lo entrevistan en La Tercera, en junio del año pasado, y usted dice qué cosas se necesitan para volver a crecer, qué cosas necesita el país. Habla de los acuerdos que usted nos mencionaba como algo fundamental, por eso no le contradigo nada a aquello, pero después le dicen que es necesario, dice comillas, primero, un pacto fiscal. Chile tiene grandes demandas sociales insatisfechas. Sus palabras textuales son: la única manera de hacerlo es incrementando la carga tributaria, además de hacer más eficiente el gasto público, pero la eficiencia del gasto público no basta. ¿Cambió de opinión? No cambió de opinión, cambió la realidad entre medio. Cuando se escribió ese libro, no se había aprobado la ley antievasión que aporta recursos frescos al pero es neutro gobierno. Todo esto. No es neutro. Pero usted dijo que había que aumentar la carga tributaria. Ya se aumentó. Se aumentó por la vía del royalty minero, se aumentó por la vía de reducir la evasión tributaria, y ahora quedaba la última patita de lo que se proponía el gobierno. Pero en junio, cuando usted esta entrevista, ya habían pasado varias de esas cosas. Ese libro se escribió antes que Carolina entrara al gobierno. Pero la entrevista usted la dio en junio del 2024. No estoy citando el libro, estoy citando la entrevista. Pero te repito, creo que hoy día, en esta circunstancia en que se requiere un salto en crecimiento económico, no hay espacio para bajar en los impuestos a las empresas, que me parece adecuado, sin compensarlo. O sea, una reforma neutra fiscalmente. Hoy día solo haría eso. Ya, no subir, pero tampoco bajar. Sí, exactamente. ¿Y qué opina como economista cuando Evelyn Matei sostiene que hay que bajarle los impuestos a las empresas y no dice a reglón seguido lo que usted está diciendo, compensando con otras cosas, como está en la línea de lo que dice el ministro Marcel? Ella dice que es posible, no solo que es posible, sino que es necesario, y una rebaja bastante ambiciosa, y que eso, dice ella, es una de las cosas fundamentales para dos cosas. Dice, para lograr mayor crecimiento, y dice que para que la inversión no se vaya, no es lo único que propone, tampoco quiero hacer una caricatura, evidentemente, pero dice que es muy importante para lograr mayor crecimiento y para que las inversiones no se vayan a otros lados que son más competitivas desde el punto de vista que en otros lados la carga para las empresas es menor. ¿Cómo se rebate eso? ¿O por qué usted discrepa de eso? Yo creo que es parcialmente cierto lo que ella dice. Como recién decía, me parece positivo bajar el impuesto a las empresas. Lo que no me parece adecuado es no compensarlo. Y uso el mismo ejemplo que dio Evelyn Matei. Ella dijo, ¿por qué no imitamos Irlanda? Porque Irlanda efectivamente bajó muy significativamente el impuesto a las empresas. Lo que le faltó decir a la candidata Matei es que simultáneamente Irlanda aumentó muy significativamente el impuesto a las personas. Las personas de mayores ingresos en Irlanda pagan el doble de lo que pagan en Chile. Todos los irlandeses pagan impuestos. En Chile solo el 25% de las
personas pagan impuestos. Por lo tanto, hay que ver las dos caras de la moneda. Si queremos bajar, como lo hizo Irlanda, los impuestos a las empresas, tendríamos que subir, como lo hizo Irlanda, el impuesto a las personas. El nivel de la carga tributaria, o sea, todos los impuestos que se pagan en Chile y en Irlanda son prácticamente iguales. La diferencia está en que el grueso en Irlanda de los impuestos lo pagan las personas y acá lo pagan más las empresas. ¿Usted cree que hay que ampliar la base imponible? Yo creo que hay que ir de manera gradual ampliando la base imponible, porque es parte del esfuerzo que tienen que hacer todos los chilenos y también porque cada peso adicional que recibe el Estado beneficia fundamentalmente a los grupos de menores ingresos. Por lo tanto, si una persona de menores ingresos aportara algo, siempre va a recibir mucho más de lo que aportó. Por lo tanto, el neto beneficia a los grupos de menores ingresos. ¿Y cuánto espacio hay, cree usted, para hacer más eficiente el gasto público? Y se lo digo también porque usted ha escuchado, no se sorprenderá con lo que le digo, que desde la oposición hablan de los operadores políticos, del mal gasto, del derroche. ¿Cuánto espacio hay, cree usted, para hacer más eficiente el gasto público y qué nos quiere transmitir cuando nos dice sí o no? Creo que hay espacio para hacer más eficiente el gasto público, pero no hay que levantar grandes expectativas sobre eso. Y esto no lo digo yo, lo dice un grupo de expertos que trabajó durante bastante tiempo y de manera bastante plural, la así llamada Comisión Marfan, en la que participaba Ignacio Briones, el principal, entiendo, asesor de la candidata Matei. Y ese grupo estimó que si uno bajaba la recaudación tributaria, sí estimulaba el crecimiento y mejoraba la eficiencia en la gestión. Sumando esos dos efectos, no daba para compensar la rebaja tributaria. Los cálculos están hechos y están convenidos por un grupo plural de economistas. Además, esto no es noticia. Esto se ha comprobado en todas partes del mundo. Nunca las rebajas tributarias se compensan de manera automática. En Estados Unidos lo hizo Bush, lo hizo Reagan y en ambos casos terminaron con gigantes déficits fiscales. Cierro preguntándole algo. Elíjalo libremente, pero de lo que usted ha visto, de lo que usted ha escuchado, sabiendo que todavía no están los programas a firme, ¿qué propuestas de las que ha escuchado en este comienzo incipiente de carrera presidencial, más largo para algunos que para otros a esta altura, le preocupan? Y usted dice, esto es preocupante, o para la democracia o para la economía. Usted dice, esto no, esto me preocupa realmente para mi país. Mire, más que las propuestas que he escuchado, son las no propuestas que he escuchado. Porque hay muchas personas que van a eliminar la delincuencia de una. No dicen cómo, pero lo repiten 25 veces y solidarizan con los pobres chilenos y chilenas que la sufren, pero nosotros sí lo vamos a hacer. ¿Cómo? Silencio. Eso es lo que me preocupa. El abuso que hay del sentimiento de los chilenos que efectivamente se ven violentados por el crimen sin proponer soluciones. Me parece irresponsable. Consigue muchas veces captar la atención y captar votos, pero no lleva a ninguna parte. Y para cerrar, se me olvidó una cosa que creo que se me queda en el tintero. Usted es un hombre histórico de la Concertación también, y no sé si también se siente representado por la nueva mayoría o no, digamos, sería harina de otro costal, pero quiero preguntarle, usted, al igual que Carolina Toá, ¿le complicaría participar de una primaria en que estuviera el exalcalde Jadwe? No toda la gente tiene por qué saberlo, pero Carolina Toá, en una entrevista, no me acuerdo en dónde, así que no voy a poder dar los créditos, creo que fue en Cooperativa, dijo que si uno participa en una primaria tiene que estar dispuesto a que el otro gane, evidente, y por lo tanto votar por cualquiera de los participantes. ¿A usted le complicaría participar como parte de un equipo o como ciudadano en una primaria donde estuviera el alcalde Jadwe? Lo dijo esto Carolina Toá a raíz de sus posturas por Venezuela en Bio Bio. Ahí sí, ya. Sí, yo comparto lo inadecuado de esa postura respecto de Venezuela, pero afortunadamente todos los partidos oficialistas, más la Democracia Cristiana, han puesto por delante, primero pongámonos de acuerdo en las ideas, y hay un grupo que está trabajando en eso, en clarificar las posiciones respecto de temas cruciales. Derechos humanos sin duda es un tema crucial, y la
construcción de acuerdos se va a hacer sobre un acuerdo base en torno a estas cosas. ¿No le complicaría entonces que estuviera Jadwe? No, si hay un compromiso previo de respetar los derechos humanos, no solo en Chile, sino en todas partes del mundo. ¿Para usted Cuba es una dictadura? Sí, hoy día Cuba es una... Bueno, tiene un gobierno electo democráticamente, pero sabemos con las falencias que tiene, y un país que además está viviendo una enorme dificultad económica. Álvaro García, muchísimas gracias por venir a conversar sobre estas ideas incipientes, siempre lo hicimos así, respecto de lo que va haciendo esta candidatura y el ambiente político, además de una carrera que ya va teniendo cada vez más candidatos. Hay más de 60 que están juntando firmas en el CERVEL. Bienvenida a la reforma política. Sí, pues es otro tema que espero conversemos en un futuro. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Mónica. Bueno, y con baile y discurso de celebración, la ministra Janet Jara fue una de las protagonistas en la promulgación de la reforma de pensiones. En la instancia, autoridades compararon su liderazgo con el de la exmandataria Michelle Bachelet. Esto en el marco de las definiciones que aún tiene que tomar el Partido Comunista respecto de la carrera presidencial. Colomba Eichholz nos cuenta. Al ritmo del dúo de los pensionados, los cracks del puerto, la ministra del Trabajo, Janet Jara, celebraba junto al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, la promulgación de la reforma de pensiones que por años empujó. Convirtiéndose en el centro de atención, sus pasos causaron cierta confusión entre los asistentes, quienes captaron movimientos parecidos a los de la expresidenta Michelle Bachelet. La Janet se pone a bailar y yo salgo haciendo. Pero sale buena ¿cuánto que se llama el baile? Me siento honrada, pero la verdad es que la presidenta Bachelet es una persona que ha dejado una huella inmensa en el país, entonces lo encuentro inmerecido. Sí me ha dado risa porque también de repente me he dado cuenta como que hay cierto parecido, pero no me había dado cuenta. Ustedes me han preguntado tanto que ya he empezado a mirarlo con más atención. Atención que el público ha puesto en la discusión presidencial. Por eso fue fácil notar la ausencia de Bachelet en esta actividad, quien se excusó por problemas de salud. Esto porque la exmandataria no ha dejado de participar en actos públicos del gobierno, como por ejemplo el que encabezó esta semana con Janet Jara en la Universidad de Santiago. En tanto, quien tampoco estuvo en el evento fue la senadora y timonel del PS, Paulina Bodanovich. Pese a las ausencias de algunas figuras políticas, la ministra estaba bien acompañada por un público que no hacía más que proclamarla. ¿Presidenta o ministra? Ministra, iba a ser la futura presidenta. Estamos empezando a implementar la reforma de pensiones, eso es lo importante. ¿Pero se ve con la banda presidencial? La verdad me veo implementando la reforma de pensiones. Reforma que le ha otorgado un liderazgo importante en su sector y su promulgación se da en medio de la discusión que lleva adelante el Partido Comunista respecto a las posibles cartas para llegar a la moneda. Mismo debate que aún no zanja el Frente Amplio. Reconozco el liderazgo de todos los que lo tienen, por ejemplo, Janet, Daniel Jadwe también y otros dirigentes. Yo tengo la tarea principal, por sentido de responsabilidad, que asumir y escuchar atentamente cuál es el debate que va a tener el Comité Central. Como Frente Amplio no hemos proclamado ningún nombre, pero estamos teniendo debate con todos nuestros liderazgos. Eso ha tenido especulaciones, se ha dicho que han habido no, acá todavía no hemos proclamado un candidato. Quienes sí lo han hecho son algunos partidos de la oposición como la UDI y RN, que hace un tiempo se pusieron detrás de Evelyn Matei, figura política que lidera los sondeos de opinión y que fue recordada en la ceremonia de promulgación de la reforma previsional. Cuando dijimos que íbamos a subir el sueldo mínimo a 500.000 pesos y hoy día está en 510.000 pesos, hubieron varios que nos dijeron también que era imposible. Había una ministra hace un tiempo que decía que no podía llegar a los 250.000 pesos, que eso era una muy mala idea. Averigüen qué ministra era. Hubo una ministra del Trabajo que participó en la creación de 1 millón de empleos en Chile. Averigüe qué ministra fue. En todo caso, si a usted alguna vez le interesa crear empleo en Chile,
No tengo ningún problema en ayudarlo. Dardos que se dan en el marco de un año electoral, donde aún queda por definir quiénes participarán. ¿Será Janet Jara la carta del Partido Comunista? La decisión la tomará próximamente el comité. El cuarto juzgado de garantía de Santiago revocó la hasta ahora prisión preventiva en contra del abogado Luis Hermosilla y la cambió por arresto domiciliario total. ¿De qué se trata esto? ¿Cuáles fueron las fundamentaciones y la respuesta también de la Fiscalía? Porque esto se va ahora a la Corte de Apelaciones, nos lo cuenta Macarena Román. No existen argumentos suficientes para estimar que estas medidas menos intensas no sean idóneas para asegurar la necesidad de cautela. ¿Es una derrota para ustedes esto? Más aún, no existe ningún riesgo de reincidencia. El tribunal adoptó una posición distinta a la que nosotros mantenemos. Después de 7 meses en prisión preventiva, el abogado Luis Hermosilla abandonó el anexo cárcel Capitán Llaver, lugar en el que tuvo que pasar 205 días por los eventuales delitos tributarios de soborno y lavado de activos. Puede ser solo una cosa. Obviamente estoy muy contento y con la decisión tomada hoy día. Y por lo mismo rompió el silencio. Pocas veces ha hablado con la prensa en el marco de las investigaciones por el caso Audio y Factop, pero al parecer la decisión del tribunal lo ameritaba. Es que se tomó como efectivo parte de los argumentos planteados por su defensa. No existe ningún antecedente que permita estimar que el imputado no se presentará a las actuaciones del procedimiento o ejecución eventual de una sentencia. Tiene irreprochable conducta anterior. Ha colaborado con la investigación en el sentido que ha declarado en más de una oportunidad en sede de la Fiscalía, renunciando a su derecho a guardar silencio. Además, la jueza del cuarto juzgado de garantía de Santiago aseguró que se trata de un adulto mayor, con arraigo familiar y domicilio conocido, argumentos emanados de los informes psicosociales y psicológicos planteados por la defensa, pero que no fueron dados a conocer públicamente. Lo que dijo el tribunal fue que consideró que los informes psicosociales de la defensa permitían variar la necesidad de cautela y el tiempo transcurrido. Defensa que nuevamente insistió en un punto tocado con anterioridad. El audio que detonó el caso sería, según ellos, una prueba ilícita. Este tema ya estaba era de interés público ya hace bastante rato. ¿Cómo la Fiscalía no va a investigar de oficio este delito flagrante? Bueno, entonces es súper sencillo. Imagínense, a mí me llega entonces una evidencia que tiene problemas de licitud. Se me ocurre quizás pasárselo a algún medio de prensa. Tengo la obligación de investigar. Prueba ilícita saneada. Eso no es tolerable, su señoría. Si aparece en el diario, ¿cierto?, este audio, si aparece en un reportaje en la televisión, la Fiscalía toma conocimiento de eso, no va a abrir una causa, porque en teoría es una conversación entre abogados cubierta por el deber de reserva profesional y que también, ¿cierto?, de alguna manera se infringió, ¿cierto?, la garantía constitucional de inviolabilidad del hogar, ¿cierto?, y las comunicaciones privadas. Claramente, su señoría, eso es un absurdo. Y aunque el tribunal no consideró como prueba ilícita el conocido audio entre Hermosilla y el ex contralor de Factop, Daniel Sauer, sí recogió los otros argumentos para cambiar la medida cautelar más gravosa por un arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados. El principal impacto, por duro que uno sea, es el recorte afectivo. Se le cambia la rutina diaria, uno no tiene acceso al mundo afectivo en forma normal, solo las visitas 1 o 2 veces a la semana por un periodo corto, y eso va minando el ánimo, obviamente. Ánimo que todo indica mejoró con la decisión del tribunal. Lo que tenemos que hacer es esperar la resolución que tome en su momento la Corte de Apelaciones, porque indudablemente me parece que el Ministerio Público va a apelar. Vamos a recurrir a la Corte efectivamente respecto a esta decisión, puesto que nosotros en nuestro leal entender consideramos que la prisión preventiva es la cautelar indispensable para asegurar los fines del procedimiento. Procedimiento que no ha estado exento de filtraciones, las cuales fueron ampliamente cuestionadas por la defensa de Luis Hermosilla, la que asegura hay una actuación de mala fe por parte de los fiscales. El Ministerio Público, por su parte, tendrá 5 días para ingresar la ya anunciada apelación. Ahorrar en un instrumento financiero no solo sirve para que el dinero tenga rentabilidad y así no pierda valor en la cuenta corriente. El ahorro también es útil para planificar nuestra vida, evitando gastar más de lo necesario. Fernanda Moya nos lo explica.
En Chile, llegar a fin de mes es un desafío para muchos. Según un estudio reciente, la mitad de las y los trabajadores ganan menos de 500.000 pesos líquidos y solo el 30% supera los 700.000. En el update de otoño de Fintual destacan la importancia de la planificación financiera. Lo que es más doloroso es sentir que uno está perdiendo ese poder adquisitivo por alguna eventualidad en un mes, tal vez un gasto de salud, alguna emergencia que uno tiene. Entonces, tener bien cubierto ese colchón para no tener sobresaltos, no pasar problemas y peor aún tener que ir a endeudarse al momento de tener una eventualidad. Apenas el 57% de las personas puede acceder a dinero para emergencias sin mayores dificultades, cifra similar a Ecuador, que tiene menos de la mitad del ingreso per cápita de Chile. Ante este escenario surge la pregunta de cómo incrementar los ingresos para poder tener un colchón de reserva. Muy poca gente realmente aprovecha del mercado financiero para su ahorro personal. Típicamente queda como relegado que la gente que tiene mucho dinero puede invertir. Hay gente que, por ejemplo, ahorra un café a la semana. O sea, lo que se gastaría en un café, parte con eso. Y lo importante es crear el hábito. O sea, no podemos depender de que un día nos llegue un saco de dinero para comenzar a invertir, porque si no, nunca vamos a invertir. Muchos ya han dado el paso. Vivía con mi familia, por lo tanto no tenía muchos gastos y pensé, ¿qué puedo hacer pensando a futuro? He usado de todo, fondos mutuos, seguro con ahorro, depósitos a plazo, depósitos en dólares, acciones, ETF, he usado de todo. La plataforma de Fintual es muy buena, es muy simple, se entiende. Es muy útil incluso para la gente que no entiende nada del tema. Aprovechando ciertos beneficios tributarios que tiene como el APB o el depósito convenido en nuestra legislación, y eso hace rato que lo vengo ocupando. Como vengo trabajando hace mucho tiempo en inversiones, puedo generar una jubilación anticipada en mi caso. Y es precisamente la jubilación uno de los aspectos que más preocupan a los chilenos a la hora de pensar en el largo plazo. ¿Cuándo es el mejor momento para comenzar a invertir? Ayer. Si una persona trabaja 30 o 40 años y quiere tener una pensión decente, debería ahorrarse aproximadamente entre el 15 y el 16% del sueldo. Por eso es importante desde una temprana edad que ojalá nuestros hijos entiendan que es muy importante el ahorro e inversión, cosa que cuando ya sean adultos tengan más o menos resuelta la parte financiera. Dentro de todas las opciones que existen para invertir, especialistas concuerdan en elegir opciones que se encuentran bajo el marco regulatorio. Hay muchas opciones hoy, pero no todas están reguladas, y Fintual es una administradora general de fondos y está regulada. Y de hecho me atrevo a decir que hoy Fintual es una de las instituciones financieras con los estándares de seguridad más altos de la TAM. De ser una fintech asociada inicialmente a un público joven, actualmente tienen clientes de más de 90 años, más de 1.200 millones de dólares administrados. Hoy Fintual es parte del Centro de Compensación Automatizado, que es la CCA, y eso significa que hoy Fintual es un agente más dentro de esta red de empresas, instituciones y bancos que pueden hacerse transferencias directamente en Chile. O sea, tú por ejemplo, ahora cuando vas a ver tu listado de bancos y quieres agregar a un nuevo destinatario, en la sección de bancos vas a poder ver a Fintual. Una alternativa para hacer crecer los ahorros de manera segura y aprender sobre educación financiera en un contexto económico desafiante. Listas en CNN Prime con Alicia Contreras, nuestra editora internacional, para revisar las noticias del mundo más relevantes. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Mónica. Vamos a partir rápidamente en Estados Unidos porque hoy Donald Trump firmó un decreto para iniciar el desmantelamiento del Departamento de Educación, algo así como el Ministerio de Educación. Convirtió el despacho oval en una sala de clases, invitó a niños, firmó este documento en su pupitre. Ahora, esto es para iniciar el desmantelamiento, no significa que va a cerrar este departamento de educación, pero esta es una idea que desde hace años los conservadores quieren implementarla, terminar con el Departamento de Educación y trasladar la autoridad a los estados. Para eso, de todas maneras, necesita una ley y necesita la aprobación del Congreso. Pero ahora lo que puede hacer con esta orden que firmó es achicar este departamento y disminuir este departamento, y le dio esta tarea a la secretaria de Educación y le dijo: yo espero que tú seas la última persona que se haga cargo de este departamento de educación. No queda claro cómo esto va a afectar porque nunca se ha hecho, pero de todas maneras, por ejemplo, el currículum educativo no lo ve el departamento de educación, pero sí se hace cargo, por ejemplo, de los préstamos estudiantiles. Eso podría afectar a los estudiantes. Escuchemos lo que dijo Donald Trump al firmar esta orden.
we're going to be returning education very simply back to the states where it belongs, and this is a very popular thing to do, but much more importantly, it's a common sense thing to do, and it's going to work. Pasamos rápidamente a Gaza porque ya van más de 500 muertos tras los ataques israelíes después de que se rompiera este alto al fuego. Hamás hoy día también respondió con misiles, pero que de todas maneras no causaron daños ni heridos en Israel. ¿Qué está pasando actualmente en Gaza? Lo vemos en el informe de Laura Soto. Una vez más, Jadir Yunaid, su esposa y sus 6 hijos tuvieron que emprender camino en busca de seguridad. Gracias al alto al fuego alcanzado en enero pasado, él y su familia habían podido regresar a su casa destruida en Jabalia, al norte de Gaza. Ahí instalaron una carpa donde vivieron hasta que Israel reanudó sus ataques contra el enclave palestino esta semana. Sufrimos el desplazamiento. No habían pasado ni 2 meses desde que regresamos viviendo en una carpa en el barrio de Al-Salam. Ahora hemos sido desplazados de nuevo a la escuela Fátima. Como pueden ver, vinimos aquí y no encontramos dónde quedarnos. Como ellos, son miles los palestinos obligados a desplazarse nuevamente. Este jueves, las fuerzas de defensa de Israel ampliaron sus operaciones terrestres al norte de Gaza. A esas se suman también las que han iniciado en Rafa, en el extremo sur de la franja. Un día antes, el ejército desplegó tropas en el corredor Netzarim, que divide a Gaza en 2. Ahora, Israel también ha prohibido la circulación de norte a sur y viceversa a través de Salah al-Din, la principal carretera que une a todo el enclave. La Casa Blanca ha respaldado las últimas operaciones emprendidas por Tel Aviv. El presidente dejó muy claro a Hamás que si no liberaban a todos los rehenes, habría un infierno que pagar. Y por desgracia, Hamás optó por jugar con los medios de comunicación. Y el presidente ha dejado muy claro que quiere que todos esos rehenes vuelvan a casa y que apoya plenamente a Israel y a las FDI y las acciones que han emprendido estos últimos días. En represalia a los ataques israelíes, que solo el martes dejaron más de 400 muertos, Hamás lanzó por primera vez misiles hacia Tel Aviv desde que las hostilidades se retomaron. En paralelo, Israel dijo haber interceptado otro misil proveniente de Yemen. La fuerza de misiles de las Fuerzas Armadas yemeníes llevó a cabo una operación militar de alta calidad dirigida contra el aeropuerto Ben Gurión, en la región ocupada de Jaffa, con un misil balístico hipersónico Palestina 2. Esta operación logró con éxito su objetivo, gracias a Alá. Así, desde que Netanyahu decidió reiniciar la guerra este martes, se han desarrollado protestas masivas en ciudades como Tel Aviv y Jerusalén. Mucha gente está muriendo y hay rehenes en Gaza que aún esperan ser liberados. Si decimos algo es como si fuera contra los soldados, pero no es contra ellos, es contra nuestro gobierno que traicionó a nuestro pueblo, a los civiles de Israel y a los soldados. Sentimos que la democracia israelí fue secuestrada por la peor gente a la que solo le importan sus estrechos intereses personales, no solo por la falta de atención al proceso de liberación de todos los rehenes, que es indignante, sino también por la vida de los palestinos que están siendo masivamente asesinados. Las movilizaciones antigubernamentales llegaron incluso a las cercanías de la casa del primer ministro israelí en Jerusalén. Netanyahu justifica su accionar acusando a Hamás de no aceptar sus condiciones para extender el alto al fuego. Sin embargo, los manifestantes acusan fines políticos tras las decisiones del mandatario, quien ha visto amenazada la sobrevivencia de su coalición debido a las divisiones internas sobre cómo llevar el conflicto en Gaza. Mónica, y vamos a terminar con el listado de los países más felices del mundo. A ver. 8º año consecutivo, Finlandia es el país más feliz del mundo. Todos los países nórdicos están en los primeros 10 lugares, pero Costa Rica entró a los 10 primeros con el número 6 y México en el número 10. ¿En serio? Sí, a mí también me llamó la atención. Sí, me llama la atención. Costa Rica me llama menos la atención que México. ¿Y en qué lugar crees que está Chile? ¿De cuántos? 147.
A ver, lanza. 50. 45. Mira. Estuviste cerca. cerca. ¿Qué tal? De hecho, bajó porque antes estaba en el 38. Quedó en el 45. Y el menos feliz... ¿Del año pasado bajamos? Sí. Y el menos feliz, adivina cuál es. Uf. Te doy una ¿Siria? pista. No, mujeres que están sufriendo. Afganistán. Afganistán, exactamente el país más infeliz del mundo. Recordemos que en 2020 llegaron los talibanes y las mujeres básicamente han sido borradas de la esfera pública. Tal cual. Mira, Tal cual. interesante, te voy a pedir el listado para revisar. Ya. Nos vamos entonces a la pausa con Alicia Contreras y volvemos con más a CNN Prime. Volvemos a CNN Prime, pero para despedirnos, por supuesto, y para decirles que hoy día es jueves, así es que es día de Aquí se debate. Vamos a debatir, nos vamos a reencontrar en algunos minutos para debatir sobre las presidenciales. Está súper bueno el panel, el diputado republicano Luis Sánchez, está el diputado de Renovación Diego Chalper, desde el Partido Socialista el diputado Vilavaca y desde el Frente Amplio la diputada Lorena Frías. Es que no se lo pierdan, hay mucho que conversar y que debatir ahora los jueves, es jueves de Aquí se debate. Jueves 20 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Buenas noches.